Mis padres me creyeron una fracasada desempleada por 15 años, ignorando mi verdadera profesión. Ese secreto terminó al recibir una súplica codificada de ayuda de mi abuela. En exactamente 30 minutos, llegué a su puerta con 2 policías. Mi nombre es Sarah Miller. Tenía 34 años y, según mi familia, había desperdiciado cada oportunidad que me habían dado. Durante 15 años, mis padres pensaron que yo era una fracasada desempleada luchando por sobrevivir. Nunca supieron a qué me dedicaba realmente hasta que la abuela me envió una súplica codificada de ayuda. Exactamente 30 minutos después, llegué a su puerta con 2 agentes de policía. Creían que yo sobrevivía con trabajos temporales y dinero que mi abuela me entregaba en secreto. Les permití creerlo porque en realidad era una investigadora forense senior especializada en fraude financiero y explotación de ancianos, y revelar esa verdad le habría dado a mi padre otra arma. Esa tarde, mi teléfono mostró una fotografía de una taza de porcelana azul con el asa mirando hacia la puerta principal. Debajo había 6 palabras: la lata de flores está vacía de nuevo. Cuando tenía 12 años, mi abuela había escondido mi primera medalla académica dentro de una lata de flores después de que mi padre me acusara de avergonzarlo por presumir. Ella me enseñó que la taza azul mirando hacia la puerta significaba que no podía hablar libremente, mientras que la lata de flores vacía significaba que alguien había tomado algo importante. Esto no era nostalgia. Era una emergencia. ¿Alguna vez has escondido tu éxito porque sabías que tu propia familia podría usarlo en tu contra? Solicité una verificación de bienestar inmediata y expliqué la señal de socorro codificada. 30 minutos después, me encontraba frente a la casa de mi infancia con 2 oficiales uniformados. Cuando se abrió la puerta, mi padre me miró, luego a las insignias. Su expresión mostró reconocimiento, no sorpresa. Antes de que cualquiera de los oficiales hablara, se inclinó y susurró algo, demostrando que había conocido mi secreto mucho más tiempo de lo que imaginaba. El nombre de mi padre era David Miller. Era un respetado asesor financiero que donaba a centros para personas mayores, hablaba en cenas benéficas y se presentaba como el hijo devoto que cuidaba a una madre anciana. A su lado estaba mi madrastra, Sharon, luciendo la sonrisa controlada que usaba cuando había extraños mirando. David les dijo a los oficiales que yo tenía un historial de reaccionar de forma exagerada y que me había vuelto inestable después de perder mi último trabajo. Dijo la mentira con calma porque su crueldad era más efectiva cuando sonaba razonable. No me insultó directamente. En cambio, bajó la voz, pareció avergonzado por mí y hizo que los oficiales sintieran como si los hubieran arrastrado a un malentendido familiar privado. Un oficial pidió ver a mi abuela, Emily. David afirmó que estaba dormida y confundida por la medicación, pero los oficiales insistieron en hablar con ella. Emily apareció en el pasillo con un cardigan abotonado incorrectamente. Parecía más pequeña que 2 semanas antes, y la mujer que una vez se negaba a salir de casa sin lápiz labial ahora tenía un ligero moretón debajo de una muñeca, parcialmente oculto por su manga. Cuando se le preguntó si se sentía segura, miró a David antes de susurrar que estaba bien. Los oficiales no pudieron llevarse a nadie basándose solo en sospechas, pero la separaron de David el tiempo suficiente para hacer preguntas básicas. Mientras hablaban, noté una cinta azul descolorida atada alrededor de su caja de costura. Era la cinta de mi medalla de la infancia. A los 12 años, yo había llorado en la cocina de Emily mientras David me ordenaba tirar la medalla porque mi logro incomodaba a otros miembros de la familia. Él había dicho que el éxito era poco atractivo cuando hacía que otras personas se sintieran pequeñas. Emily recuperó la medalla de la basura, la envolvió en esa cinta y la escondió en la lata de flores. Algunas personas no odian tu debilidad, me había dicho ella. Odian la prueba de que nunca fuiste débil. Ahora, esa cinta era una instrucción. Cuando David se alejó, Emily empujó la caja de costura hacia mí con el pie. No la abrí de inmediato. Fotografié su ubicación, le pedí a un oficial que fuera testigo de que Emily me la daba y grabé su consentimiento. Debido a que estaba relacionada con todos los involucrados, la cadena de custodia tenía que ser impecable. David regresó y me ordenó salir, pero Emily levantó la cabeza. Ella es mi invitada. David le dijo que estaba cansada y extendió la mano hacia su hombro como si guiara a un niño confundido. Emily se apartó de su mano. Yo la invité, repitió.
Los oficiales documentaron su intento de anular su decisión junto con la reacción visible de Emily cuando él se acercó. Afuera, David me siguió hasta la acera. Una vez que los oficiales estuvieron fuera del alcance del oído, su expresión agradable desapareció. Debiste haber permanecido invisible, dijo. Tu empleador se enterará de esto. Durante 15 años, mi familia supuestamente había creído que yo estaba desempleada. No debería haber sabido que había un empleador al que contactar. ¿Qué empleador? Pregunté. Él sonrió como si finalmente hubiera resuelto un enigma que había estado disfrutando solo. Exactamente. Luego regresó adentro. Conduje directamente a la oficina segura de mi agencia, contacté a mi supervisora y revelé el conflicto antes de tocar nada. Ella me retiró de cualquier función oficial en la investigación y asignó la revisión de la evidencia a Mark Hall, un contador forense que había trabajado a mi lado durante 6 años. Mark conocía mis hábitos de trabajo, entendía la preservación de la evidencia y nunca me había preguntado por qué mi familia creía que hacía trabajos de investigación temporales. Con mi supervisora presente, abrimos la caja de costura. Dentro había 3 sobres bancarios, una vieja llave de latón, una unidad flash, un libro de contabilidad manuscrito, mi medalla y un pequeño frasco de farmacia que contenía pastillas que Emily había dejado de tomar porque la desorientaban. La etiqueta de la receta mostraba que David había cambiado recientemente la farmacia dispensadora. El primer sobre contenía avisos de retiro que sumaban más de $187,000. El segundo contenía documentos que transferían la propiedad parcial de la casa de Emily a una compañía llamada Northstar Solutions. El tercero contenía un poder notarial duradero con la firma de Emily. La firma parecía convincente, pero el testigo que figuraba debajo había muerto 11 meses antes de que supuestamente se firmara el documento. Northstar afirmaba proporcionar gestión de atención a personas mayores, pero su dirección registrada conducía a un buzón de correo alquilado. Su oficial financiero autorizado no era David. Era yo. Mi nombre legal completo, fecha de nacimiento y firma electrónica aparecían en el registro junto con una antigua dirección de apartamento que había usado cuando me uní a la agencia. Alguien había construido una estructura diseñada para hacer parecer que yo le estaba robando a Emily. La unidad flash contenía extractos, grabaciones de David presionando a Emily, fotografías de documentos antes de que él los retirara y un vídeo corto que ella había hecho en su dormitorio. Si Natalie está viendo esto, dijo, Tom probablemente le ha dicho a todo el mundo que ella va tras mi dinero. Ella no lo está. Él ha estado preparando esa mentira durante años. Sigue diciendo que nadie le creerá a la fracasada por encima del hijo exitoso. El vídeo terminó cuando se acercaron pasos a su dormitorio. Mark estudió los registros y dijo, él creó un chivo expiatorio antes de mover el dinero. David había pasado años llamándome irresponsable y desesperada para que, si Emily alguna vez lo acusaba, él pudiera afirmar que su nieta desempleada la había manipulado. Una entrada en el libro de contabilidad de Emily había sido subrayada 2 veces. Tom preguntó si la agencia de Natalie la protegería si la familia se enteraba de lo que realmente hacía. La fecha era de 3 años antes. Otra entrada registraba que él había solicitado una copia de mis antiguos documentos fiscales con la excusa de preparar un fideicomiso familiar. David había conocido mi secreto todo el tiempo y había estado recolectando las piezas necesarias para fabricar mi culpa. Mark envió la evidencia a través de los canales oficiales mientras yo firmaba una declaración formal de recusación. Podría proporcionar el historial familiar y testificar sobre lo que presencié, pero no podría buscar en sistemas restringidos, dirigir entrevistas o tomar decisiones de investigación. David entendía lo suficiente sobre el procedimiento para explotar esa restricción. 2 días después, me invitó a su oficina a través de un correo electrónico titulado Oportunidad para resolver un malentendido privado. Acepté porque negarme le permitiría afirmar que había evitado una conversación razonable. Antes de la reunión, le di a Mark la hora y la ubicación, documenté que no llevaría material de investigación y activé un protocolo de contacto de emergencia normalmente reservado para entrevistas hostiles. Su firma ocupaba el último piso de un edificio de cristal con vistas a Manhattan. Los empleados lo saludaban calurosamente y las paredes mostraban fotografías de él donando a hospitales y programas para personas mayores. Una recepcionista me dijo que David había cubierto personalmente parte de la cirugía de su esposo. Eso era lo que lo hacía peligroso.
David realizaba suficiente bondad genuina para hacer increíble su crueldad privada, y elegía su generosidad cuidadosamente, para que las personas más propensas a defenderlo siempre tuvieran una historia personal. Me dio la bienvenida a su oficina, me ofreció café y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había fotografías mías entrando a mi agencia, hablando en conferencias, almorzando con Mark y recibiendo un premio por mi servicio. Había copias de publicaciones profesionales que había escrito bajo un nombre abreviado y una lista de casos en los que había testificado. Le dijiste a la familia que hacías investigación independiente, dijo. Mientras tanto, construiste una carrera acusando a la gente de crímenes. Pregunté cuánto tiempo me había seguido. ¿Suficiente? Cuando le pregunté por qué seguía llamándome desempleada, dijo, porque era el único papel que interpretaste de manera convincente. La gente cree lo que escucha repetidamente, especialmente cuando la persona de la que se habla nunca se defiende. Luego colocó un borrador de queja dirigida al inspector general de mi agencia sobre el escritorio. Me acusaba de usar recursos gubernamentales para investigar a mi familia. Adjunto había registros de acceso que parecían mostrar que yo había buscado en las cuentas de Emily meses antes de su mensaje de socorro. Los registros eran falsos, pero lo suficientemente sofisticados como para activar una revisión inmediata. David explicó lo que sucedería si presentaba la queja: suspensión, investigación interna, impugnaciones a mis casos anteriores y nuevas audiencias para personas cuyas víctimas creían que la justicia ya había sido asegurada. Mencionó 2 casos por nombre, incluyendo uno que involucraba a una viuda a quien le habían robado su fondo de jubilación. Había estudiado qué víctimas me importaban más. Estaba dispuesto a dañar a extraños para protegerse a sí mismo. Tienes 48 horas, dijo. Dile a Emily que malinterpretó los documentos, retira tus acusaciones y le explicaré que Northstar fue creado para la planificación patrimonial. Continúa y tu carrera se convertirá en la primera víctima. Después de eso, discutiremos si Emily sigue siendo lo suficientemente competente para vivir sola. Tenía la intención de transferir el dinero de Emily, acusarme de controlar Northstar y presentar la investigación como mi intento de ocultar mi propio fraude. Cuando alguien a quien amas usa la lealtad familiar como arma, preservas la relación o expones lo que fue construido para ocultar. Me fui sin tocar la carpeta. Esa tarde, Sharon pidió reunirse conmigo en la cafetería de un hotel. Llegó con gafas de sol y seleccionó una mesa frente a ambas salidas. Sus manos temblaron cuando se acercó un camarero, pero inmediatamente se recompuso al hablar con él. Reconocí el instinto. Había aprendido a ocultar el miedo tan cuidadosamente como David ocultaba la crueldad. Esperaba otra conferencia sobre la lealtad familiar. En cambio, colocó una tarjeta llave sobre la mesa y dijo que abría la sala de registros privados de David. Hay documentos allí que nunca debieron haber existido. Me negué a tocar la tarjeta. Entrar sin autoridad legal le permitiría a David acusarme de robo y contaminar cualquier cosa que encontrara. Sharon admitió que había firmado actas corporativas y documentos de testigos después de que David le dijera que Northstar era una planificación patrimonial legítima. Al principio, disfrutó del estilo de vida que financiaban sus planes e ignoró preguntas que debería haber hecho. Más tarde, descubrió que la compañía había pedido prestado contra la casa de Emily, pagado gastos personales y transferido dinero a cuentas de consultoría vinculadas a la firma de David. Cuando lo confrontó, él le mostró documentos con su propia firma y le advirtió que sería procesada si hablaba. Sharon no era inocente. Se había reído de los chistes sobre mi desempleo, animó a Emily a dejar que David manejara sus cuentas y ayudó a aislarla de sus amigos. Pero también había descubierto que David la consideraba desechable. Ella reveló que él planeaba mover el dinero restante en 48 horas y obligó a Emily a firmar un fideicomiso revisado, una autorización médica y una declaración acusándome de coerción. Había arreglado que un médico privado evaluara a Emily después de aumentar la dosis de medicamentos que la confundían. Sharon también reveló que David grababa en secreto las reuniones en su sala de registros privados y las respaldaba en un servidor externo. Dijo que las grabaciones eran un seguro porque todos te traicionaban eventualmente. Le dije que hiciera una declaración formal a Mark y a los detectives. Ella temía que David la destruiría, revelaría mensajes privados y la dejaría enfrentando todos los cargos sola. Él ya preparó la evidencia para hacer eso. Dije que el cumplimiento solo decidía cuánta más evidencia él podría crear.
Antes de irse, me dijo que David guardaba un archivo con mi nombre y lo había mantenido desde antes de que me uniera a la agencia. La primera página estaba etiquetada como contingencia. Esto ya no era solo sobre los ahorros de Emily. David se había estado preparando para una confrontación conmigo durante 15 años, y cada insulto familiar había sido parte de una defensa organizada. Susan Taylor, la especialista en protección de ancianos asignada al caso de Emily, insistió en reunirse dentro de la casa de Emily mientras David estaba ausente. Antes de entrar, me habló de un anciano cuya hija lo aisló, redirigió su pensión, vendió su casa y convenció a los visitantes de que tenía demencia. Murió antes de que el tribunal le restaurara sus derechos. Susan quería que entendiera que el abuso financiero no esperaba una estrategia legal perfecta, y que las víctimas a menudo protegían a sus abusadores porque admitir la verdad significaba lamentar a la persona que creían amar. Se sentó frente a Emily en la mesa de la cocina y no comenzó preguntando si David le había robado dinero. Preguntó que se le permitía decidir a Emily. ¿Podría elegir a su médico? A veces, si David aprobaba la cita. ¿Podría salir sin permiso? Ya no, porque la afirmaba que se perdía. ¿Podría acceder a sus cuentas? David decía que la información financiera la confundía. ¿Podría llamar a amigos en privado? Él había quitado el teléfono fijo y a menudo le quitaba el suyo para cargarlo. ¿Podría negarse a firmar algo? Las manos de Emily comenzaron a temblar. Él dice que negarse demuestra que no entiendo. Susan dibujó una línea en una hoja de papel. A un lado, escribió cuidado. Al otro, control. El cuidado te da opciones, dijo. El control te castiga por tomarlas. El cuidado explica. El control amenaza. El cuidado protege tu independencia. El control hace que la independencia parezca peligrosa. Emily miró esas palabras antes de admitir que David la había amenazado con internarla en un centro de memoria si cuestionaba la falta de fondos. Él le había quitado su identificación, interceptado su correo, cancelado visitas de amigos y dicho a los familiares que estaba paranoica. Siempre que ella se resistía, él le recordaba que Natalie estaba desempleada, inestable y esperando heredar la casa. También afirmó que yo había investigado a personas inocentes simplemente para avanzar en mi carrera. Sabía que no era verdad, susurró Emily, pero él dijo que tenía documentos y yo tenía miedo de que nadie más me creyera. Susan preguntó si Emily quería protección de emergencia. Casi respondí por ella, pero Susan me detuvo. Emily necesitaba más que un rescate. Necesitaba el derecho a elegir, incluso si elegir llevaba tiempo. El silencio llenó la habitación durante casi un minuto. Luego Emily caminó hacia un armario, sacó un himnario desgastado y abrió su contraportada. Escondida dentro había una revocación notariada del poder notarial de David, firmada 8 meses antes. Ella había intentado dársela al banco, pero David se enteró, la declaró inválida y la obligó a firmar otro formulario. Guardé esta copia porque quería pruebas de que, al menos por un día, dije que no. También reveló que había escrito deliberadamente varias fechas incorrectas en el libro de contabilidad. David ocasionalmente registraba su habitación, y las fechas incorrectas la ayudaron a determinar qué páginas había leído cuando luego repetía los detalles falsos. Emily no había sido completamente pasiva. Se había resistido de maneras ocultas mientras esperaba que alguien reconociera las señales. Susan contactó a Patricia Jenkins, una abogada especializada en derecho de ancianos, quien preparó una petición de emergencia congelando activos en disputa, suspendiendo la autoridad de David, impidiéndole cambiar la residencia de Emily y bloqueando cambios no autorizados en su medicación o registros médicos. Mark y los detectives utilizaron la declaración de Sharon para obtener órdenes de preservación para las cuentas de Norrestar, los registros de la oficina de David, las comunicaciones del médico y el servidor externo. David percibió movimiento y comenzó a llamar a familiares, diciéndoles que yo había manipulado a Emily para obtener una herencia. Primos de los que no había tenido noticias en años enviaron acusaciones. Uno afirmó que David le había mostrado pruebas de que Emily pagaba mi alquiler. Otro dijo que Emily siempre había estado preocupada por mi incapacidad para mantener un trabajo. Emily escuchó mientras yo leía varios en voz alta, luego tomó mi teléfono y bloqueó los números ella misma. Pasé demasiados años manteniendo la paz para personas que nunca nos protegieron a ninguno de los dos, dijo.
No quiero paz si la paz significa ayudarlo a mentir. Luego llamó a su amiga más antigua y le dijo la verdad sin pedir permiso a David. Su voz tembló durante toda la conversación, pero no se detuvo. La orden de emergencia fue concedida a la mañana siguiente. David perdió el acceso a las cuentas de Emily, no pudo entrar a su casa sin permiso y se le prohibió organizar evaluaciones médicas sin supervisión independiente. Los activos de Northstar fueron congelados temporalmente. Por primera vez, había perdido el control del dinero, la casa y la narrativa médica. Su próximo objetivo fue mi nombre. David no me confrontó con otra amenaza vacía. Presentó la queja. El inspector general recibió documentos que me acusaban de búsquedas no autorizadas, robo de identidad, manipulación de pruebas y manipulación financiera de una pariente vulnerable. Un blog de negocios publicó un artículo que afirmaba que una investigadora gubernamental anónima había creado una empresa fantasma relacionada con el fraude de ancianos. Contenía suficientes detalles para que mis colegas me reconocieran y, en cuestión de horas, la historia había sido copiada por varios sitios web más pequeños. Al mediodía, había entregado mi placa, computadora portátil, archivos de casos y credenciales en espera de revisión. Mi supervisora no me acusó, pero la política requería mi destitución hasta que se verificaran los registros de acceso y los registros de la empresa. David había convertido mi secreto en pruebas en mi contra. Se canceló una entrevista para un ascenso. Un abogado relacionado con una de mis antiguas investigaciones solicitó mis registros disciplinarios. 2 equipos de defensa presentaron mociones cuestionando si yo había fabricado pruebas en casos no relacionados. Mi arrendador recibió una carta advirtiendo que agentes federales podrían registrar mi apartamento. Alguien envió mensajes anónimos a mis vecinos afirmando que yo apuntaba a personas mayores por dinero. Durante varias horas, consideré darle a David lo que quería, no porque le creyera, sino porque víctimas inocentes de mis antiguos casos podrían ser arrastradas a nuevas audiencias. Emily escuchó la vacilación en mi voz. «¿Él dañó tu trabajo, verdad?», preguntó. Admití que sí. «Entonces detente por mí». Le dije que no podía. «Si me detengo ahora, él decide lo que significó mi carrera. Él dice, protegí a extraños porque me estaba preparando para robarte. Cada víctima que ayudé se convertirá en parte de su mentira». Emily se quedó en silencio antes de decir, «Entonces lo terminamos». «Pero lo terminamos juntos». Mark me dijo más tarde que los registros de acceso falsificados contenían un error, enumeraban un formato de servidor que nuestra agencia había dejado de usar 2 años antes de las supuestas búsquedas. Los archivos también contenían metadatos ocultos que los vinculaban a la firma de David. Uno había sido creado en la computadora de su oficina, mientras que otro había sido editado con las credenciales de Sharon después de medianoche en un día en que ella afirmó haber estado fuera de la ciudad. Los investigadores también encontraron que la firma digital que se me atribuía provenía de una declaración de impuestos familiar que David había manejado años antes. Sharon llamó desde un teléfono prepago. David le había ordenado que firmara una declaración afirmando que yo la presioné para que le diera la tarjeta llave y la amenacé con exponer una aventura si se negaba. Ella admitió que la aventura había sucedido años antes durante un periodo en que David estuvo frecuentemente ausente y dijo que él había conservado mensajes en secreto para usarlos más tarde. Le dije que hiciera una declaración formal antes de que David creara una para ella. A la mañana siguiente, Sharon entró en la oficina del fiscal de distrito con un abogado y entregó su teléfono, correos electrónicos, documentos ocultos y una unidad de respaldo que había sacado de la caja fuerte de David. Admitió haber firmado actas corporativas falsas, haber ayudado a David a persuadir a Emily para que aprobara transacciones, haber repetido mentiras sobre mi empleo y haber permitido que David usara sus credenciales. Su cooperación no borró lo que había hecho, pero destruyó la unidad de la que David dependía. Patricia trasladó a Emily temporalmente a un apartamento seguro. David tomó represalias cancelando pagos de seguros, redirigiendo entregas de medicamentos, diciendo a los médicos que Emily carecía de capacidad para tomar decisiones y presentando una petición buscando la tutela de emergencia. Afirmó que Emily estaba siendo retenida contra su voluntad por mí y Patricia. Cada acto violaba o desafiaba la orden de protección, y cada acto creaba más evidencia de su determinación de controlarla. Luego, los investigadores recuperaron el servidor de grabación de David.
contenía años de conversaciones, David instruyendo a Sharon para que describiera a Emily como confundida, discutiendo firmas retroactivas con un notario, dirigiendo transferencias a través de no restar, planeando la falsa petición de tutela y describiéndome como la beneficiaria designada. No se refería a beneficiaria del patrimonio de Emily. Se refería a beneficiaria de la culpa. Una grabación lo capturó explicando el plan a un contador. Natalie es propietaria de Northstar en papel. Todo el mundo sabe que no puede mantener un trabajo y depende de Emily. Ella investiga el fraude. Así que cuando ella afirma que encontró fraude, decimos que ella creó la evidencia. La historia se cuenta sola. Otra reveló que él había pagado a un investigador privado para rastrear mi educación, empleo, relaciones, conferencias y ascensos. El investigador incluso documentó qué parientes evitaba y con qué poca frecuencia corregía los rumores familiares. David nunca me había subestimado. Me había estudiado y había concluido que mi silencio era predecible. Sin embargo, Patricia advirtió que aún podría afirmar que las grabaciones fueron sacadas de contexto y que Emily había aprobado a sabiendas una planificación patrimonial agresiva. Varios documentos llevaban su firma genuina obtenida durante periodos anteriores en los que David mezclaba formularios legítimos con fraudulentos. Necesitábamos pruebas de coerción actual, engaño deliberado y su intención de castigar a Emily por negarse. Emily propuso la respuesta a ella misma. Le pidió a Patricia que organizara una reunión familiar final en su casa. Le diría a David que estaba considerando retirar las acusaciones si él le explicaba personalmente los documentos, le devolvía el control del fideicomiso y accedía a no internarla en un centro de atención. Los investigadores permanecerían cerca. Emily dio su consentimiento legal para grabar la reunión y Susan preparó un plan de emergencia si su salud se deterioraba. Me opuse porque David ya había demostrado que podía volverse físicamente agresivo al perder el control. Emily me detuvo. Te has interpuesto entre nosotros desde que esto comenzó. Esta vez quiero que él vea que yo puedo interponerme entre ustedes. También quiero escucharlo decir la verdad cuando él cree que es uno. David llegó a la casa de Emily con un portafolio de cuero. Sharon lo siguió con un notario privado y un médico que afirmó estar allí para evaluar la comprensión de Emily. David creía que la reunión restauraría su autoridad antes de que el tribunal revisara el caso. Patricia se sentó junto a Emily mientras yo permanecía cerca de la puerta. Susan vigilaba desde otra habitación y los detectives esperaban cerca. David colocó un nuevo poder notarial, un fideicomiso revisado, una autorización médica y una declaración acusándome de coerción sobre la mesa. Afirmó que las cuentas congeladas le impedían pagar el cuidado de Emily y advirtió que el tribunal podría nombrar a un extraño si ella se negaba a firmar. El médico comenzó a hacer preguntas sobre la memoria, pero Patricia exigió pruebas de que Emily había autorizado la evaluación. Él no tenía ninguna. David se volvió hacia mí. Natalie ya perdió su trabajo. Ella necesita tu dinero. Lo corregí, explicando que solo estaba en licencia administrativa. Todavía no, respondió. Emily preguntó por qué Northstar me figuraba como oficial. David suspiró como si hablara con un niño. Querías que se incluyera a Natalie. Lo has olvidado. Cuando Emily negó haber firmado el registro, él afirmó que ella había firmado más documentos de los que recordaba. Cada desacuerdo se convirtió en prueba de un supuesto declive. Patricia preguntó cuánto dinero de Emily había entrado en la firma de David. Él llamó a los retiros gastos de gestión. Emily abrió su libro de contabilidad. $187,000 retirados, $312,000 prestados contra mi casa, $68,000 transferidos a una cuenta de consultoría, $41,000 pagados a la compañía de tus empleados. ¿Eso se acerca? La compostura de David se resquebrajó. Emily colocó la llave de latón sobre la mesa y explicó que habría un compartimento bancario que contenía la escritura original, su fideicomiso anterior, cheques que David afirmaba haber destruido, cartas de su contador y una nota que enumeraba a los familiares a los que planeaba decir que yo era financieramente irresponsable. Él había registrado su dormitorio pero nunca el banco porque creía que el miedo la había dejado indefensa.
Emily luego presentó un extracto de ahorro universitario que mostraba que $96,000 destinados a mi educación habían sido transferidos a la firma de David 15 años antes. Él les había dicho más tarde a los familiares que yo abandoné los estudios porque me faltaba disciplina. Emily había pagado en secreto mi matrícula con sus ahorros y lo había llamado una beca. Le quitaste su futuro, dijo Emily, luego se burló de ella por sobrevivir sin él. David insistió en que había invertido el dinero para la familia. Emily respondió que nunca le había pertenecido a él. Cuando triunfé de todos modos, él creó Northstar a mi nombre para robarle a ella y culparme. David acusó a Patricia de manipulación y exigió que el notario comenzara la firma. El notario se negó, diciendo que Emily estaba siendo presionada. El encanto de David desapareció. Emily preguntó si la internaría en un centro si ella se resistía. David se inclinó sobre la mesa. Firmarás o te haré declarar incompetente. Natalie será procesada. Sharon lo perderá todo y terminarás en un centro de memoria donde extraños controlarán tu vida. Emily metió la mano debajo de su cardigan y reveló una grabadora. Quería que explicaras la amenaza claramente. David se congeló. Patricia le informó que Emily había consentido la grabación y que los investigadores tenían órdenes relacionadas con Northstar. David se abalanzó hacia el dispositivo. Me interpuse entre ellos, pero Emily tomó el poder notarial y lo rompió por la mitad. Pasaste años diciéndome que estaba demasiado confundida para decir que no, dijo. Mírame decirlo ahora. Abrió la puerta principal. 2 detectives, Susan y un oficial, entraron. David afirmó que su madre confundida había sido manipulada por una hija inestable y una abogada ambiciosa. Un detective le informó que habían recuperado sus grabaciones, transferencias, firmas falsificadas, archivos de quejas falsos e instrucciones que dirigían al médico a describir a Emily como deteriorada antes de examinarla. David le ordenó a Sharon que dijera que la reunión había sido voluntaria. En cambio, ella se paró junto a Patricia. Él creía que Emily firmaría porque nos amenazó a todos por separado. David se volvió hacia mí. Construí tu reputación dentro de esta familia. Me creyeron porque nunca te defendiste. Respondí, me mantuve en silencio porque pensé que me mantenía a salvo. Confundiste el silencio con la rendición. Los detectives lo arrestaron por violar la orden de protección, coaccionar a un adulto vulnerable, intimidar a testigos e interferir con una investigación. Mientras el oficial le aseguraba las muñecas, David miró a Emily. La estás eligiendo a ella por encima de tu propio hijo. Emily dio un paso adelante. Estoy eligiendo la verdad por encima del hijo para el que seguí inventando excusas. Después de que se lo llevaron, Emily miró los documentos rotos. Pensé que sentiría que había perdido a mi hijo. Pregunté qué sentía en cambio. Dolor, dijo, y alivio, como si finalmente dejara de perderme a mí misma para mantenerlo a él. La investigación descubrió 4 empresas fantasma, autorizaciones falsificadas, contratos falsos, documentos médicos antedatados y más de $740,000 tomados o prestados contra los activos de Emily. Los investigadores también encontraron dinero desviado de clientes mayores que confiaban en la firma de David con fondos de jubilación y atención. Varias víctimas habían sido alejadas de sus hijos después de que David describiera a esos hijos como codiciosos o inestables. Northstar fue el esquema que él consideró más seguro porque ya había creado un chivo expiatorio creíble. Un gran jurado lo acusó de cargos relacionados con la explotación de ancianos, falsificación, robo de identidad, obstrucción, intimidación de testigos, registros falsos y conspiración. Su licencia fue suspendida, los clientes retiraron su dinero, las organizaciones benéficas eliminaron su nombre y los reguladores colocaron su firma en administración judicial. En 3 meses, su oficina había sido vaciada, sus muebles subastados y sus propiedades congeladas para restitución. Exempleados proporcionaron correos electrónicos que mostraban cómo manipulaba las auditorías y culpaba de las irregularidades al personal subalterno. Sharon admitió haber firmado documentos falsos, haber ayudado a aislar a Emily y haber repetido mentiras sobre mí porque aceptar la versión de David le hacía la vida más fácil. A cambio de su testimonio y pruebas, los fiscales recomendaron una sentencia reducida. Ella solicitó el divorcio y entregó el dinero recibido a través de Northstar. No la perdoné simplemente porque cooperó.
El miedo explicó algunas elecciones, pero no las borró. Mi investigación interna duró casi 4 meses. Los especialistas confirmaron que los registros de acceso fueron fabricados y que mi firma había sido copiada de un antiguo documento fiscal. Fui absuelta y reincorporada, pero el ascenso fue para otra persona. Los casos anteriores requirieron revisión y mi nombre permaneció vinculado a las acusaciones en línea. Algunos colegas se disculparon. Otros me evitaron porque admitir que creían a David significaba enfrentar lo rápido que podía desaparecer el respeto. Comencé a revisar los autos estacionados y a despertarme por la noche, convencida de que lo escuchaba afuera. Exponer la verdad no había evitado el daño. Solo había hecho que el daño valiera la pena sobrevivir. Emily finalmente regresó a casa después de que se cambiaron las cerraduras, las cuentas, los contactos médicos y los sistemas de seguridad. Se reconectó con amigos, se unió a un grupo de apoyo y ayudó a otras familias a reconocer el control coercitivo. Algunos días todavía defendía a David por costumbre. Otros días, se culpaba a sí misma por no haberlo detenido antes. Patricia le recordó que la manipulación funciona haciendo que las víctimas se sientan responsables de las decisiones del abusador. Una tarde, Emily me pidió que la acompañara al banco. Dentro del compartimento abierto por la llave de latón, encontramos la escritura original, cheques cancelados, registros tempranos del negocio de David y una carpeta sellada con mi nombre. Contenía informes del investigador privado que David había contratado para seguir mi carrera, fotografías mías entrando a la academia, programas de conferencias, artículos publicados y el anuncio de mi ascenso. David había escrito notas en los márgenes: vigilancia, potencial de riesgo, no corrige las suposiciones familiares. Mantener la narrativa consistente. Junto a una fotografía mía aceptando un premio, había escrito: ella nunca debe saberlo. Nosotros sí lo sabemos. Otra página mostraba cuando comenzó a decir a los parientes que yo le pedía dinero prestado a Emily años antes de que existiera Northstar. Esa fue la revelación final. David no me había llamado fracasada porque creyera que lo era. Me llamó fracasada porque mi éxito lo asustaba. Cada broma sobre el desempleo y cada historia sobre mi irresponsabilidad servían a un solo propósito: él necesitaba que la familia creyera que yo estaba desesperada antes de hacerme parecer culpable. Su crueldad había sido preparación. En la sentencia, exclientes describieron la pérdida de ahorros, fondos médicos y hogares. Emily habló al final. No pidió venganza. Pidió al tribunal que reconociera los años robados a personas que confiaron en David cuando eran más vulnerables. Pensé que mantener a la familia unida era amor, dijo. Pero una familia mantenida unida por el miedo no está unida. Está atrapada. David recibió una sustancial sentencia de prisión, restricciones financieras y obligaciones de restitución. Se le prohibió permanentemente administrar los activos de otra persona. La casa de Emily fue restaurada completamente a su nombre y gran parte de su dinero fue recuperado a través de cuentas congeladas y ventas de propiedades. Después de la audiencia, David pidió hablar conmigo. Un ayudante se interpuso entre nosotros. «Destruiste a esta familia», dijo. «No», respondí. «Documente lo que tú le hiciste». Preguntó si creía que la familia me respetaba ahora. «No necesito que lo hagan». Su expresión cambió porque su poder dependía de mi necesidad de aprobación. Una vez que dejé de necesitarla, no le quedaba nada con que amenazar. Meses después, Emily me devolvió mi medalla de la infancia. «No debía haber escondido esto», dijo. Le dije que lo había protegido. No, estaba protegiendo la paz. A veces la paz es solo el silencio que beneficia a la persona más cruel de la habitación. Más tarde, ayudé a establecer un programa que conecta a investigadores financieros, abogados de derecho de ancianos, médicos y trabajadores comunitarios. Emily se convirtió en su primera oradora invitada. Levantó la taza azul y explicó que no todas las víctimas pueden hacer una llamada telefónica. A veces pedir ayuda parece un objeto fuera de lugar, un silencio inusual, una receta cambiada o una historia que de repente deja de tener sentido. Mis padres habían pasado 15 años presentándome como su mayor decepción. Al final, esa mentira ayudó a los investigadores a entender todo lo que David había fabricado. Él perdió su firma, licencia, libertad, matrimonio, reputación,
propiedades y control sobre Emily. Yo perdí un ascenso, varias relaciones, meses de paz y la ilusión de que el desprecio de mi familia había sido accidental. El precio fue real. También lo fue la libertad. Si tu familia insiste en que eres un fracaso, hazte una última pregunta: ¿están decepcionados porque realmente fracasaste o porque tu éxito amenaza la versión de ti que necesitan controlar? Mi nombre es Sarah Miller. Durante 15 años, mi padre les dijo a todos que no había logrado nada. Luego mi abuela envió un mensaje codificado. 30 minutos después, llegué con 2 agentes de policía. Cuando terminó la investigación, la única vida construida sobre el fracaso fue la suya. Agradecemos tu tiempo y atención. Este vídeo es completamente ficticio y creado solo para contar historias y entretenimiento educativo. Esperamos que esta historia te recuerde que a veces una forma degradada de justicia no es ver sufrir a los demás, sino verte finalmente feliz, libre y ya no controlada por el dolor que te maldicen.